pobre y desconocido. Primero, el desconocido. No disponemos de una documentación fidedigna sobre la fecha del nacimiento de Jesús. No sabemos a qué edad exacta inició su tarea evangelizadora, ni tampoco la fecha precisa de su pasión y muerte. Nos es imposible trazar el itinerario que siguió Jesús en la actividad evangelizadora, ni ubicar los lugares geográficos de la Palestina en los cuales se desplazó. En suma, no podemos tener una biografía documentada históricamente convincente sobre Jesús. Aparte de los evangelios, no sabemos o poco sabemos de Jesús. Las fuentes no cristianas nos transmiten pocas e insuficientes noticias. El historiador judío Flavio Josefo, ¿cuántas páginas escribió sobre Juan el Bautista? De Jesús, nada. Extraño silencio. Podríamos concluir que para las fuentes históricas no cristianas, Jesús es una figura históricamente insignificante, un verdadero desconocido, un pobre. En su libro Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo nombra más de 400 poblados de Galilea. Nazaret no aparece. Tampoco aparece este nombre de Nazaret en las páginas del Antiguo Testamento. Y no olvidemos que se llama Jesús de Nazaret. Impresiona la figura de un Jesús despojado de todo relieve histórico, siendo como era el eje de la historia. Un silencio más impresionante y obstinado todavía se cierne sobre los 30 oscuros años del joven Jesús en Nazaret, sobre los cuales los evangelistas no informan absolutamente nada, salvo la escena del templo a los 12 años. Todo lo demás es silencio. Sin duda, los evangelistas habrían buscado ávidamente noticias referentes a esos años, pero la comunidad primitiva no disponía de ninguna referencia sobre ello. Nada se ha conservado, todo había quedado sepultado en el olvido. Pero hay más. Una vez que la comunidad cristiana confesó a Jesús como Kyrios, Señor Dios, sin duda surgió entre los hermanos una ansiosa avidez para recuperar los recuerdos sobre Jesús, y naturalmente los hermanos habrían acudido a la única fuente de noticias sobre esos años, María. Y la madre, seguramente haciendo grandes esfuerzos para extraer del pozo profundo de los 30 años algunos episodios dignos de ser narrados, no encontró nada que mereciera la pena consignar aparte de la citada escena de los 12 años en el templo. El Hijo Eterno de Dios, ceñido de triple corona, pobreza, soledad, silencio, se sumergió en las aguas oscuras del anonimato de una larga noche. Hizo del silencio su música y de la soledad su morada. ¿Qué pretendía el pobre de Nazaret con esta actitud? ¿Para qué se encarnó si no se manifestaba al mundo? Quería darnos alguna tremenda lección sobre la eficacia de la ineficacia, sobre la utilidad de la inutilidad, una inversión de criterios y valores. De tal manera fue un cualquiera durante los 30 años en la vulgaridad de Nazaret, que tomó completamente de sorpresa a los nazaretanos, incluso a sus parientes, cuando un día se alejó y comenzó a hablar y a actuar. ¿Pero no es este el hijo del carpintero? Marcos dice, muchos oyentes quedaron atónitos y decían, ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría? ¿Pero no es este el hijo del carpintero?
Estas y otras exclamaciones indican hasta qué punto la vida de Jesús en esos años debió ser rutinaria y vulgar. ¿Cómo se explica esto? Primero, Jesús comenzó por renunciar a todas las ventajas de ser Dios. Después, se sometió a todas las desventajas de ser hombre. De tal manera que llegado el momento del apuro, no se le ocurrió meter la mano en el bolsillo de su divinidad para sacar de allí una carta mágica que lo liberara del trago de la muerte, de la tristeza de la agonía, de las desilusiones humanas. Fue fiel al hombre hasta las últimas consecuencias. No solo descendió hasta niveles infrahumanos cuando estuvo clavado en la cruz. Anteriormente, estuvo sometido a la condición vulgar de cualquier vecino, circunscrito a una raza y una aldea irrelevantes, sin emerger jamás de la cotidianeidad, con sus pequeñas preocupaciones y problemas, implicado con los típicos chismes de vecindario, sin aureola de santidad, sin gestos heroicos, sin dejar marcas en la historia de la aldea, sin levantar cabeza por encima de sus paisanos, simplemente como alguien que no es noticia para nadie, de quien ni vale la pena preocuparse. Uno queda mudo, sin saber qué pensar, qué decir. Siendo como era, imagen visible del Dios invisible, anterior a todo, el primero en todo, principio y fin del universo, habiéndose creado todas las cosas en Él, con Él y para Él, sin embargo, se sumergió sin atenuantes en los abismos de la experiencia humana, convirtiéndose en el gran desconocido, en el gran pobre.